Hola a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Empezó como futbolista, como cualquier niño que está jugando ahora mismo en los campos de España. Pasó a ser profesional, que ahora nos contará sus anécdotas. Y posteriormente se está dedicando actualmente a la captación de talento. Hablamos de Quique Estebarán. Hola, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, antes de empezar, sí que hay algo que me intriga mucho. ¿Qué vinculación tienes tú con el nombre de nuestro podcast, con Las Gaunas? Cuéntanos. Bueno, Las Gaunas, aparte de que, y la gente no sé si lo sabe, pero somos familia. Sí. Estebananza al poder. Y viene a colación porque tenemos familia en Logroño, de la marca Estebaranz. Y es un dato curioso porque en Las Gaunas he jugado bastantes veces, siempre como visitante, pero hay una particularidad de la que no me acordaba, y es que durante la huelga, que no sé si fue en el 83 o en el 84, yo estaba creo que en el filial del Atlético de Madrid o en el juvenil, no recuerdo bien, y durante esa huelga todos los profesionales de primera y segunda división no jugaron una jornada, en petición de lo que ahora son derechos que tienen los futbolistas adquiridos. Y la mayor plana de mi equipo, que ya te digo, lo único que no recuerdo bien si era del juvenil o del filial, del Atlético madrileño, que no todos eran profesionales, también eran amateur. Pues la mayoría, como te digo, fueron a jugar con el primer equipo contra el Osasuna, me parece que era, en primera división, y el Atlético madrileño, que estaba en segunda división, que también había profesionales, tuvimos que ir otro grupo a disputar allí, con lo cual mi primer partido, no como ficha, pero sí en el ámbito profesional, curiosamente, lleva el título de vuestro podcast, que es Las Gaunas, que me ha hecho mucha gracia. Y como te digo, bueno, pues fue una de las mayores alegrías porque, entre otras cosas, además marqué un gol, perdimos 2-1. Pero nunca has metido un gol en tu carrera, ¿no? No, apenas. No. A ver, que tampoco soy un grandísimo goleador, era a lo mejor más asistente, pero aún así, lo sabes, estás delante de un pichiche de segunda división, o sea que tampoco es un tema que trataremos, porque es además durante 2 años, si no me falla la memoria. No. Un año, ¿no? Ver, calla. Ojalá. Estaría en activo todavía. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista un tanto distinta, en la que vamos a hablar de tu trayectoria también, pero queremos también que ayudes un poco a esas personas que están en el fútbol base, sobre todo a los niños y a los papás, a educarles cómo tienen que trabajar con esos futuros deportistas y qué es lo que tienen que conocer antes de ser deportistas, ¿no? ¿Cuáles son los...? ¿Y empezamos ya? Sí, como quieras. Bueno, en base a lo que me dices, a ver, aparte de haber sido jugador, luego he sido también entrenador de juveniles, he sido entrenador profesional en el Leganés, y luego he sido director de la escuela del Atlético de Madrid durante 7 años, teniendo a 1.200 niños federados desde los 5 hasta los 17 años, y toda la confabulación que todo ello lleva, que no es fácil. Fueron 7 años maravillosos, había que reflotar el Titanic, se reflotó, fue muy bien. Todavía quedan señas de identidad, no lo inventé yo en la escuela, ya venía precedida anteriormente, pero bueno, le dimos un empujón bastante importante, incluso con asentamiento en distintas sedes. Fuimos la escuela de fútbol más grande del mundo, ganamos hasta los chinos. Bueno, los chinos que no tenían fútbol, porque si se lo proponen nos dejarían a la altura del betún. Y eso sí que fue todo un máster en dirección, en sociabilidad, en conocimiento, sobre todo por lo que, y tan agradablemente, me traéis aquí. Pasado tantos años, me doy cuenta de que contra la publicidad, contra la televisión, contra ver a tanto ídolo sí o sí en la tele cada 2x3 los domingos y demás, bueno, pues puede que todo lo que yo diga pues puede que caiga en saco roto, porque esto es un grano de arena en la inmensidad del desierto que es el fútbol profesional, que es a lo que todo el mundo aspira. Hay tantas estadísticas, hay tanto que decir. Cuando dices, ¿y qué le dirías a los niños? Los niños que sueñen y sobre todo que jueguen. Que se diviertan quizás, ¿no? Que sueñen, los meto en jugar con lo de soñar.
que disfruten, que no dejen de estudiar. Y el mensaje iría más por parte de los padres. Lo he vivido como director, lo he vivido como entrenador, lo he vivido como padre. Esto es, acompañando a otros padres, con mi propio hijo jugando al fútbol y oyendo a los padres, bueno, en fin. Hay tanta equivocación a la hora de disfrutar de tus hijos jugando al fútbol que lo llevan hasta unas alturas. Joder, de verdad que lo que tampoco quiero es parecer pesimista, ¿no? No, pero es bueno que lo que queremos en este podcast es eso, es dar a conocer, o sea, desde tu punto de vista, digo profesional, cómo hay que hacer el proceso, que no es que los niños tienen que ser niños y que tienen que jugar y que tienen que divertirse y ese es el proceso natural, no es forzarlos a ser estrellas porque luego no todos llegan, ¿no? Mira, me vienen muchas salpicaduras, que aunque lo tenga que hacer así, a bote pronto, y no lleve un hilo natural, pero no quiero pasar la oportunidad, y mismamente si aún estoy hablando de esto, no quiero que se me olvide. El año pasado, en la Promais, que es la competición de alevines por antonomasia de España, el famoso torneo Brunete, nos llevaron como ejemplo a exjugadores de los 20 equipos que iban a participar, que habíamos sido jugadores comandando y además saliendo al terreno de juego con ellos 2 minutos, simplemente como apariencia y ya está. Bueno, fue una de las mejores experiencias de mi vida y mira que he vivido experiencias como profesional y sin embargo esa me quedó tremendamente impactado en muchos y afortunadamente muy positivos sentidos. Y sin embargo, bueno, yo estaba con el grupo del Barça, yo fui con el Barça y a las afueras ya del torneo ganó el Real Madrid, nos ganó el Real Madrid la final, los niños desconsolados y demás, pero afortunadamente se curan enseguida. Y los padres eran los que a lo mejor estaban como más, demonios, hemos perdido. Y era como, hemos perdido, con un chaval de 11 años, hemos perdido una opción de que mi hijo sea profesional por no ganar el torneo. Lo digo a colación de lo que acabas de decir hace un rato, que yo cuando me despedí de ellos, yo apenas les veía, estaba con los críos mayormente, pero bueno, les veía entre partido y partido porque se les podía dejar con los padres y demás. Y al final del partido les reuní a todos y aparte de agradecerles el apoyo y que sigan este camino de ver disfrutar a su hijo, les dije algo que creo que es muy importante. Dejen a sus hijos ser niños. Tiene muchas explicaciones esto, pero sobre todo la inclusión de los padres que creen que pueden tener un potencial de la leche. Fíjate, estoy hablando de la élite de esa edad. La progresión de un niño es inadivinable. Lo sé, no me lo invento. Lo he vivido durante mucho tiempo. Chavales que con 10 años a los 15 han dejado el fútbol. Con 15 años... futura estrella y con 20 ha desaparecido del mapa. Le ha gustado más, demonios, se puede decir, el culo de las tías que lo redondo de un balón. O de los tíos, que hay que ser liberal. Vete a saber las experiencias por las que pasa. El tema está, y es mi conclusión, no final, pero es mi conclusión, que el fútbol vale para crear un hábito sano, competitivo, pero que hay que saber medir esa competitividad. O sea, como crecimiento personal. Tal cual. Correcto, más que competición, ¿no? Sí, es decir, el hábito que, por ejemplo, tu tío, o sea, yo, sí. Todavía tiene, porque todavía me puedo permitir ir con los Legends, tanto de la selección, del Barça, del Atlético de Madrid. Que ahora hablaremos de ello más tarde. Bueno, es que, bueno, yo voy a, tú habla, no te a golpe de caballo y lo que vaya saliendo sale. ¿De qué estábamos hablando? Que era el crecimiento de los chicos, pero que también que alejarse de la competición. Si quieres, te voy a hacer mi compañero Víctor te voy a hacer unas preguntas que a lo mejor vienen a colación, sobre todo de la época del Atlético de Madrid, que nos interesa, si te acuerdas. Sí, pero espera un momentín, porque me viene otro flash. Sí. Y cuando estaba en la escuela, joder, allí te llenabas de información de todo tipo. Creo que seguirá siendo así. En Suecia o Noruega, los países nórdicos, o en los dos, no recuerdo bien, no sé si Dinamarca también, hasta los, ya no me acuerdo, ponle hasta los 15 o 16 años, compiten, pero no hay clasificación. Hay grupos, pero no hay clasificación. Si ganan o dejan de ganar, no hay una tabla, no hay un campeón. Supuestamente, claro que hay un campeón, pero que no se le da un
un trofeo ni nada. ¿Sabes dónde ocurre? ¿Sabes hasta qué categoría ocurre en España? Únicamente en chupetines. Claro. A partir de chupetines ya hay clasificación. Es que chupetines... ¿Cómo? A partir de chupetines hay clasificación. Claro. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ya. El tema está en que chupetines no existía cuando yo estaba todavía en la escuela. Yo estuve hasta el 2013. En el 2013 se iniciaba, pero no era federado, chupetines, que sinceramente me estoy enterando por ti si es así, que esa competición de chupetines, esa categoría, exista ya formalmente. No hay clasificación, pero sí hay competición. Ah, hay competición. Bueno, entonces sí, igual que entonces. Eso es. Vale. Y me parece fenomenal, porque a un chaval no le tienes que decir gana. Tienes que decir juega y diviértete. Juega y diviértete. Y a los padres es a los que hay que decir que no va a ganar nada. que aunque ganen, aunque queden primeros este año, al año que viene le tocará cualquier otra cosa y no es una celebración. Luego ya se van con todo el orgullo de mi hijo va a ser futbolista. No así, pero sí por dentro. Sí, por dentro. Eso es lo que queríamos escuchar de ti. Víctor, sí, me vais marcando vosotros los pasos. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hacerte una batería de preguntas sobre tu trayectoria. Te formas en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y en el 88 llegas al Racing, donde te conviertes en el Pichichi de segunda con tan solo 23 años. ¿Cómo recuerdas aquella temporada? La del Racing, ¿no? A ver, pues mira, lo primero que recuerdo, obviamente no había tanta tecnología ni nada de esto. Tengo que mencionarle, siempre que tengo oportunidad le menciono, que es mi padre deportivo, que es José Armando Ufarte Ventoso. Ídolo de la afición atlética, extremo durante muchos años, gallego, que estuvo jugando en el Flamengo, en Brasil, fue el segundo entrenador de Luis Aragonés en las Eurocopas, en la Eurocopa, y en el Mundial anterior, en el de Alemania. Y entonces, él fue el que me fichó, es que cada uno tenemos nuestras anécdotas. Él me ficha para el Atlético de Madrid como juvenil. Es que voy a contar esa anécdota, que me parece también muy interesante. Cuéntala. O sea, es que lo siento. Claro, no, lo siento, no, al revés, oye. Luego te cuento lo del Racing. No te preocupes. Queremos escuchar. Claro, luego si te cuento lo lo que del importa Racing. es lo que tengas tú. Mira, yo jugaba en La Paloma, Virgen de la Paloma, en el Majerit. Majerit es Madrid en árabe. Sí, ahora tiene un equipo femenino. Curioso y original nombre, que estaba en el Instituto La Paloma. Politécnico de La Paloma. Yo vivía a las espaldas. Y ahí entrenaba pues, con el Majerit y demás. Yo con 16 años, todo esto te enteras a posteriori. Pues jugábamos juveniles en regional y tal. Y hay un partido contra el Barajas, me acuerdo del equipo, el Barajas, que suena lo de... Sí. Pero contra el equipo del Barajas, y vino un ojeador entonces de la selección castellana, porque éramos todavía Castilla la Vieja. Tiene que haber sido, ¿eh? Éramos Castilla la Vieja, no éramos Madrid como comunidad autónoma, aunque ya estábamos en democracia, pero no había comunidades, es que era curioso. Y venía a ver al portero del Barajas, como ojeador de cara a hacer una selección castellana que mayormente era de Madrid y poco más. Tampoco es que se fueran a Palencia a ver jugadores. Entonces, bueno, pues termina el partido 5-0 y marco yo 4 goles. Entonces el ojeador, en vez de ver al portero, se fija en mí. Y me citan para un entrenamiento en los campos de Ernesto Cotorruelo, que es una de las sedes de la Federación, y donde estaba el Atlético de Madrid ya entonces, a jugar contra el juvenil de segundo año del Atlético de Madrid, que comandaba José Armando Ufarte. Entonces jugamos, nos meten 3 o 4, porque éramos jugadores buenos, pero nos veíamos por primera vez. Y el Atlético de Madrid obviamente era un equipo muy elitista y más consolidado. Pero yo le debí de gustar por mi velocidad y demás. Claro, él lo había sido como extremo y dijo que quería ese chaval. El Real Madrid me quería a mí, pero a prueba. Y el Atlético de Madrid me quería fichar. Y yo, que era del norte de Madrid, yo era muy blanco, se puede decir, ya no es ningún secreto. De pequeño. Ostras. Y por un tío abuelo tuyo también, la tía Vicenta. Sí. Tío Vicente, que era portero de las puertas del Bernabéu y me llevaba a muchos partidos a verlo en el palco VIP de las mujeres. Me colaba y yo veía al Real Madrid. Estuve en el homenaje a Pirri. Luego, después de tantos años, con Pirri, bueno, pues ya tenemos una relación ya de exjugadores y demás. Y cuando se lo cuento, pues el hombre se emociona y todo.
Bueno, a lo que voy. Pues me ficha para el juvenil del Atlético de Madrid y fíjate tú de dónde viene, de la procedencia de un ojeador, de ir a ver a un portero y el que me salgo soy yo. Eso es un tema muy importante que queríamos tratar, que luego lo trataremos a fondo si quieres, pero que los niños tienen que disfrutar porque no sabes cuándo va a salir, porque a lo mejor tú te focalizas en tu hijo. Si es que sale. Si es que sale. Y a lo mejor pues sale, o tú piensas que tu hijo no. Y sí, normalmente cuando dejas fluir más al niño, tendrás más opciones que si le... Es que el niño es el que tiene que decidir. Que es no que se le decida tiene él, que eso imponer. es. El niño a ver, los adultos, incluso los que supuestamente y seguramente quieran más a sus hijos, que son los padres, no se dan cuenta de lo que es el cerebro de un niño. Ellos ya han evolucionado, los mayores, ya han evolucionado sus cabezas, sus problemas, sus satisfacciones, sus frustraciones, y de repente tienen a una posible, a decir, joya. No todo el mundo es así, ¿eh? Es cierto que no todo el mundo es así, pero tienen un potencial, incluso se gastan dinero en tecnificación porque mi hijo va a mejorar técnicamente, pero si se aglutina tantas cosas para poder llegar a ser futbolista profesional que no se dan cuenta, que se ven que planificándolo se llega. Y la esencia de un futbolista no está ni siquiera en la preparación, que obviamente es importante, sino en podrá salir o no podrá salir, pasará el vagón, no pasará el vagón, tendrá suerte, habrá quien de repente, como a mí, diga, ese me gusta y confía y apuesta por él. Pero todo esto que estoy contando, todos los padres creen que su hijo lo va a tener. Sí. A nivel positivo. Hicimos una... No hicimos una... se hizo una valoración, esto creo que es importante, por lo menos para decirlo, porque si yo os pregunto cuántos partidos, y solamente oficiales, desde no chupetines, que no es una competición oficial, pero sí desde pre-benjamines hasta profesionales, primera división, ni me contestéis esto, me contestéis después, o para los oyentes que lo traten de adivinar. Pero en resumidas cuentas, no lo voy a decir, simplemente es una pregunta que yo formulo. ¿Cuántos partidos? Me da lo mismo si es fútbol de jaula, o sea, de benjamines, 7, fútbol 11, creéis que se juega cada fin de semana, de manera oficial? Le trasladamos esta pregunta a los seguidores y que lo pongan en comentarios. Y por tanto, ¿cuánta gente hay jugando cada fin de semana en el hipotético futuro que puedan tener en una competición en donde en primera y en segunda división, en total hay 800 personas? Sí, ya está. Y ahí lo dejo. Y esto es un estudio de hace 12, 13 años. Ahora será peor. Es progresivo. O sea, Víctor, ataca, perdona, sí. No, hombre, no, tranquilo. Joder, no, ataca en el buen sentido, coño. No me siento ¿Cómo recuerdas la temporada del Racing donde fuiste pichichi? Y el Racing, bien. Termina la temporada y yo estoy 1 año en el juvenil y 4 años en el filial del Atlético madrileño. Termino ese 4º año y no me renuevan en el Atlético de Madrid. Ese año que es el último mío, es el primero de Jesús Gil. Ficha a Menotti, ya empieza la escabechina, y José Armando Ufarte, que era el entrenador, bueno, es igual, no sé si estaba en el juvenil también, o en el filial, le pone de entrenador, también le echa, porque se niega a no, bueno, ya se sabe de todo, y termina y sale del Atlético de Madrid. Y me pregunta que qué voy a hacer, y digo, pues ni idea, tenía algún equipo de segunda B y tal, y me dice, te vienes conmigo al Racing. ¿Cómo no? Mira, el primer recuerdo que tengo es salir de las faldas de mis padres, yo solo, en mi coche, siguiendo al míster, llorando porque iba a hacer lo que más me gustaba, pero abandonaba. No es como ahora, que hoy estás aquí, mañana estás en Singapur. Ir de aquí a Santander no era la autovía que hay ahora. Era toda una aventura, era como pasar a Mordor. Y mira que te estoy hablando de Santander, una ciudad, si no la que más bonita de España. Bueno, pues para mí fue un contrasentido de dolor y a la vez sacrificio por lo que tanto me gustaba hacer. Llego a Santander, se me dispone de una... Llego un 1 o 2 de agosto, petado Santander, de todos los madrileños que vamos para allá para las vacaciones. Me alojo en un hotel durante 3 días, me tengo que buscar la vida. Ni una casa de alquiler, ni un piso, ni un nada. Y me encuentran una habitación de una familia
que alquilaban la habitación, me daban de comer y así estuve durante todo un año. Con la familia maravillosa, y luego encima como fue un poco mi trampolín, pues maravilloso. Allí me entró de todo. Fue la implantación del balón Meiba, que solamente estuvo esa temporada, y siempre le estaré agradecido porque yo no sé si fue el balón o qué, pero me entraba todo. Encima estuve, mira, es que hay de todo. En esa temporada estuve 2 meses de incomparecencia, hospitalizado, y aún así fui pichichi. Ya me pongo yo las medallas. Bueno. Con 23 goles, ¿eh? Ya me pongo yo las medallas. Y bueno, pues hubo sus momentos álgidos y sus momentos no tan álgidos. Y estuvimos a punto, quedamos quintos. Estuvimos a punto de conseguir jugar la promoción. ¿Quién jugó la promoción? El Tenerife, que logra ascender en una promoción contra el Betis. Y ese año siguiente voy a Tenerife. Esa es otra historia, pero por lo menos te he contestado el Racing. Sí, claro. Y la segunda pregunta era eso, que tras tu magnífica temporada en Santander llegas a Primera División con el Tenerife. Y mi pregunta es si fue fácil tu adaptación a la máxima categoría del fútbol. Buena pregunta. Buena pregunta porque más allá del fútbol era, pues igual que lo que te he dicho de salir de Madrid a Santander. Y oye, pues ya creerme algo y ya decir, uy, igual puedo vivir de esto. De repente, bueno, esa es otra historia también, porque el Racing me pone que era un tanto injusto. Yo solo firmé un año, pero no quedaba libre. Y estaba por derechos de formación y promoción, una barbaridad. Me ponen 70 millones de pesetas de las antiguas, que eso era una barbaridad. Y yo, bueno, me agarro un cabreo. 70 millones de cláusula, que ahora son la las cláusula cláusulas. del equipo que quisiera, claro. Sí, correcto, del equipo que me quisiera llevar, no se llevaba, no tenía que llegar a un acuerdo. Querían que me quedara, ganando muy poco, había un porcentaje que si alguien no quería esa cantidad se sumaba a lo que yo ganaba, pero no dejaba de ser una nimiedad, teniendo en cuenta que hablábamos del pichiche de segunda división. Sí. Dicho lo cual, ningún equipo aparece, el más cercano es Osasuna, que quiere negociar, pero no hay. Yo, por favor, negociar. Por favor, negociar. Y aparece el Tenerife, que logra ese ascenso durante ese año, precisamente. Y yo digo, Tenerife. Eso sí que es Bordor, ¿eh? Tenerife a 3.000 kilómetros de aquí. ¿De qué dices? O sea, con lo que me había costado ir de Madrid, aparte de que ya lo conocía de haber estado con el propio Racing y años atrás con el Atlético madrileño. Entonces, para los que somos de la península y no conocemos Tenerife ni las Canarias, más allá, yo no lo había hecho todavía, de vacaciones, ir a conocer las vacaciones, pues Santa Cruz no es precisamente Santander. Empieza igual Santa, pero no lo mismo. Y cuando llegas, la vida del futbolista es aeropuerto, hotel, estadio. El estadio también tenía una cierta... ¿Cuál era? ¿De qué manera? El Heliodoro Rodríguez López. Pero bueno, en resumidas cuentas digo, no me puedo ir, no puede ser. Finalmente si sale una buena propuesta económica de años y demás, teniendo en cuenta que era la segunda vez que estaba el Tenerife en primera. Había estado como 30 años antes, pero fue muy efímero, una sola temporada, y ni los de Santa Cruz se recordaban, ni los chicharreros se acordaban de ello. Y llegamos allí con toda la parafernalia, porque pagaron los 70 millones, por Felipe Miñambres pagaron al Racing, al Sporting de Gijón 60, pero ahí sí que estaba estipulado por cláusula de la famosa, ¿cómo era la regla esta? 1006/85, que si se pagaba, no me acuerdo ni exactamente ahora mismo cómo era, y Felipe llegó, que fue la polémica del verano. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Felipe? Tu gran amigo, por cierto, ¿no? Sí, claro, y ahora director deportivo del Levante. Del Levante. Sí. Y de hecho, me viene muy bien que Felipe fuera el que se llevara todo, porque es verdad que era un gran jugador, pero allí en Tenerife se pensaban que era Cristiano Ronaldo. Y no era precisamente esa su labor. Y yo llego como de puntillas. Y bueno, el primer año, a ver, cuando me dicen, ¿te costó mucho adaptarte? Joder, que hay que adaptarse a muchas cosas. Pero ahora te digo, cuando me prejubile me voy a ir a vivir,
Pero sigo teniendo casa allí. Ah, sí, te iba a decir, ¿no la vendiste finalmente? No. Ese es mi tesoro. Ese es mi tesoro. ¿Tú sabes lo que es despertarse y acostarse oyendo? Eso no tiene precio. Además es una zona preciosa. Allí me adoran. Me adoran, pero en el muy buen sentido de la palabra. No me acosan, todo lo contrario, puedo ir muy tranquilamente. Siempre te sueltan ese ¡ay, Guille, esa máquina! Pero muy, muy agradablemente, les quiero enormemente a los de Racing. En cada equipo en el que he estado lo he pasado bien. Más allá de lo deportivo, tú sabes de mi carácter y es Esteban. Sí, no hablas. No eres no extrovertido hablar, tampoco. Sino por ser positivo ante la Sí. Que te voy a contar a ti, que lo sepamos también de las cualidades personales de cada uno y de la familia y demás. Bueno, pues llego a Tenerife y me dices, ¿cómo me adapto? Bueno, pues el primer partido es en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Tenerife, y perdemos 1-0. Mi sensación era, ¿qué hago yo aquí? Abiertamente lo digo. Esto es importante porque la gente se piensa que la vida de un deportista, sobre todo a nivel profesional, es llegas allí, yo soy súper bueno, pero también tenéis miedo porque sois seres humanos. Al final, miedo escénico tenéis y os ocurre todo lo que le puede ocurrir a cualquier persona. Unos más y unos tantos, o sea, unos más y unos menos. Y yo porque el estadio Sánchez Pizjuán yo no lo conocía varios campos de primera división secundarios en segunda, pero no un estadio como Dios manda. Bueno, miento, el año anterior jugamos contra el Castilla, que también estaba en segunda división, en el Bernabéu, vacío. Vacío. Y llego al Sánchez Pizjuán y claro, ves esa atmósfera, eso impacta mucho cuando somos ya, porque ya no soy jugador, aficionados, y ves un ambiente como lo tan brutal que se ve hoy en día, pues lo vives como lo que eres, un aficionado, y dices, joder, qué pasada, pero tú imagínate que eres uno de los elementos responsables de los que hay ahí abajo. Y es tu profesión. Y tienes que tratar de ganar, obviamente, claro. Y tienes que tratar de ganar a lo que te has dedicado, que es jugar al fútbol. Vale, pues lo tienes asimilado y todo lo que quieras. Pero ahí estaban en esa plantilla Martagón, o sea, que luego fueron compañeros, por cierto, en Sevilla, que también jugaron en Sevilla. Que tú veías en Estudio Estadio, pero no Prieto, tenías oportunidad. Estos, Martagón, Prieto, ¿no? Martagón, Prieto, Manuel Jiménez, sí. Rafa Paz, Rafa Paz, ya estaba Unzúe. Bueno, pues eso. Y tú de repente dices, no te dices qué hago aquí, pero te maravillas. Sí. Echas la vista atrás, eso es verdad. En cada momento que he tenido álgido de mi carrera, echar la vista atrás y dices, madre mía, madre mía, madre mía. Y yo todas las mañanas, Javi, me miro al espejo y digo, pero qué suerte tienes, macho. Qué suerte has tenido, qué suerte tienes, qué felicidad de haber conseguido algo que... Yo me acuerdo de ser pequeño y en el sofá de mi casa con una papelera y estar viendo Estudio Estadio y comiendo pipas. Y en el Estudio Estadio aparecían las escaleras eran la salida de los jugadores del Vicente Calderón. Y yo ni siquiera decía ojalá fuera eso, sino que me llenaba de admiración. Pero nadie me decía, tranquilo, tú tienes que trabajar, tú tienes que tal. Lo hice por mi propia liberación, hábito y ¿por qué no? Eso es lo que queremos transmitir, ¿eh? O sea, en este podcast lo que queremos transmitir es eso mismo, es que disfruten los niños, que el camino y que vean el camino. Que yo creo que lo que tú has dicho, solo se ve la parte de arriba, pero nosotros queremos mostrar la parte de abajo. Y yo creo que eso es bastante bueno. Siguiendo un poco con el Tenerife, las anécdotas que más recuerdas con Fernando Redondo, con Pizzi, con Felipe Viñambres, ¿qué nos puedes contar sobre ello? A ver si soy escueto, que hay mucho que contar. Os lo he dicho, que es que... Bien, vamos, me lo he imaginado. A mí no me da. Anécdotas miles con las que se queda la mayoría de la gente en los Tenerife Real Madrid. No, pero eso yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Malicia. Claro, eso es lo de las ligas. Eso es lo que se queda todo el mundo. Ya. En el Tenerife empieza a marcar, porque claro, entonces no se veía ni la segunda división. Entonces no sabían quién era Quique. Entonces era Quique segundo, porque había un Quique primero, que era Quique Medina. Sí. Y yo era Quique segundo. Y ahí fue donde empezaron a distinguirnos a cada cual con su apellido. Y ahí salió el gran Esteban. Grandes recuerdos, el primer año sufriendo con un perro, la promoción,
para no descender contra el Depor. 0-0 en el Heliodoro, vamos allí a La Coruña y es un 0-1 milagroso y nos quedamos en primera. El segundo año sufrimos menos, me operé de un quiste que tenía púbico, estoy así. El tercer año es la llegada de Valdano y es el cambio radical que nos produce. Hay que hacer un inciso. ¿Qué tal con Valdano? Porque primero fue Azcargorta o fue Valdano. Primero Vicente Miera, después llega Azcargorta. Miera de la selección, ¿eh? Miera fue seleccionador de España, antes de Clemente. Pero fue antes. Claro, antes eso es. Entonces le ficha al Tenerife, le cesan, llega Azcargorta. Azcargorta sigue al siguiente año, le cesan. Llega el Indio Solari. Sí, el padre del Indio. Sí. El tío. El tío. El padre era el segundo entrenador. Y se quedaba al final de la sesión con Santi. Sí. Se quedaba ahí el padre, le ponía, mientras nosotros estábamos estirando, se iba a un rincón del estadio con unas picas y tal a manejar el balón, en fin, y le salió bien. Y lo más importante, Valdano, ¿cómo fue Valdano? Nos cambia, es el mejor entrenador que he tenido. Yo he tenido a Cruz, ¿Sí? he tenido a Luis Aragonés, he tenido a Clemente, y para mí, para todos lo de esa generación, no puedo ocultarlo, no lo he ocultado nunca. Es para todos ese grupo, nos cambió. Cuando él ficha, llega a falta de 8 partidos. Jugamos, y todos los entrenadores guardo un gratísimo recuerdo. Jugábamos 5-4-1 con Solari. O sea, que no nos metían gol. Claro. Y de repente pasamos a jugar 4-4-2, innegociable, y era por el contrario. O sea, estar en la guarida, claro, a ir a jugar, ¿no? Sin pretemporada ni nada. Esto llega un martes y el domingo ya jugábamos contra el Valencia, que venía a ser el Atlético de Madrid. Con los Penef, Quique Sánchez Flores, Fernando y demás. Bueno, una maravilla de equipo. Bueno, pues nos quedaban 8 partidos que eran el Valencia, el Sevilla, el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Bilbao, el Cádiz. Se me escapan 2. Bueno, pues solamente perdimos un partido, empatamos 2 y ganamos al Real Madrid, al Barcelona, al Valencia, al Sevilla, y me queda el otro, en 8 jornadas. Y sin ningún periodo de pretemporada para preparar nada. ¿Se le ocurrió, Jorge? Como no había visto. Y salvo la categoría, obviamente. Renueva. Esos 8 partidos, el último, es que el primer tan épico Tenerife Real Madrid. Eso para otro podcast. Sí, no, ya esa historia es antes. Y el segundo año de asentamiento y logramos llegar quintos sin jugar la UEFA. Me voy entonces al Barcelona. Claro. Yo dejo a Tenerife en la UEFA. Bueno, pues vamos con tu trayectoria en el Barcelona. ¿Qué nos puedes contar? Porque ahí sí que... Otro podcast. Bueno, en el Tenerife llegó a ser internacional. Es verdad, era tu época de internacional, fue con el Tenerife. Fue con el Tenerife y con el Barça, pero mi estreno es con el Tenerife. En el 93, de hecho. No llego a la selección con el Barça. Sí. Lo que pasa es que luego continuó. Es decir, mi primera participación es en... Se me van los datos, marzo-mayo, que estamos en Liga todavía, jugándonos esa última fase en Lituania. Siempre estaré agradecido a Vilnius. Te llevó Clemente, ¿no? Me llevó, Don Javier Clemente. Y sin ser vasco, tío. Sí. El apellido y sin ser defensa. Y sin ser defensa. Los 2 cojones. Lo he hablado con él muchas veces y nos reímos. No es ni... No lo pasamos muy bien. Además, ahora de retirado se pasa mucho mejor. Me ficha el Barça. Me llama Johan. ¿Quién fue el que te llamó ahí? ¿El propio entrenador? A ver. Si se puede contar. Claro que se puede contar, ya lo he contado muchas veces en público. Yo era muy extrovertido, como bien sabes, gracioso. Sí. Vamos a dejarlo así. Entonces yo siempre estaba con bromas, pero no de teléfonos móviles, sino de fijos. Entonces yo alguna vez gastaba alguna broma telefónica. Un mes antes habíamos jugado contra el Barça en el Nou Camp y Ángel Vilda, que era el preparador físico de Johan. Ángel Vilda es el padre de Jorge Vilda, el seleccionador de la selección femenina. Sí, correcto. Pues ese hombre ya le había tenido yo de preparador físico en el Atlético de Madrid. Entonces al final del partido, hombre, ¿qué tal está? Bla, 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 bla. Oye, poname tu teléfono.
que igual si voy a Tenerife y tal, no cuánto. Digo, sí, hombre, toma, mi teléfono, el fijo de mi casa de Tenerife. Pasa un mes, yo ni me acuerdo de eso ni nada. Y, hola, buenas, ¿está aquí que está hablando? Sí, soy yo. Medio de comunicación. Mira, soy Johan Cruyff. A ver, en aquella época empezaba también el programa este de Arús. Con lo cual eran imitaciones de todo tipo también. Y yo, que sabían... Y tú que lo hacías normalmente. Y todos los compañeros que sabían que yo era tal... mira, soy Johan Cruyff, no coño, ¿quién eres? Quique, que sí, que soy Quique. Venga, ¿quién eres? César, Felipe, ¿quién eres? Que sí, hombre, que soy Quique, que soy Johan Cruyff y demás. Venga, mañana te veo, monstruo, hasta luego, plof. Vuelve a sonar el teléfono. Sí, a ver, ¿quién eres? Quique, soy Ángel Vilda. Hombre, Ángel, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Sabes que le acaba de colgar a Johan Cruyff? Tremendo. Digo, entonces, no sé por qué me llamaría, pero me olvido, ¿no? Bueno, pues se puso en contacto conmigo, ya le gustó que fuera así, también, de agraciado, de gracioso y demás. Y volvemos otra vez al principio con los juveniles. También me quería el Real Madrid. Y me llama el Real Madrid. Y le tengo que decir joder, no me acuerdo cómo se llama el director deportivo, buenísimo. Y le digo, deja que me lo piense. Ya tenía la oferta de Barça. Deja que me lo piense. Vale, venga, hasta luego. Y con razón debió decir el del Madrid. Sí. O sea, te llamo el Madrid, te lo piensas, vale. Y ya ves tú que es mi ciudad, Madrid, venir aquí, aunque sean los blancos o llámalo X. Pero amigo, había que descubrir lo que era ese fútbol. Había que descubrir el Dream Team. Cómo entrenaba esa excelencia. Para mí el templo de los dioses era alucinante. O sea, lo tenía que descubrir, tenía que estar aquí. Tenía que ver a los Pep, a Koeman, Stoichkov, Laudrup, Romario, Nadal, Chiqui Begiristain, Eusebio, Goicoechea, Juan Carlos, Julio Salinas, Amor, Guillermo Amor. Insisto, no había plataformas de televisión, entonces solamente se ofrecía un partido abierto, hasta entonces, hasta un año antes, un partido abierto los sábados, que coincidía si estábamos concentrados a la hora de cenar y lo veías. Si veías, pues pasa como ahora. O sea, han pasado 40 años y 30 años y sí, pues el fútbol. Aquello era otra cosa. O sea, si jugaba el Barça, entonces sí me quedaba así. En los demás partidos, pues sí, tenías que conocer a los contrarios, era la única manera que había. Entonces había informes de ojeadores, pero no era lo mismo que detallado en imágenes. Y si jugaba el Barça, o sea, de qué manera colectiva se podía... ¿Qué era eso? Eso era otra cosa. O sea, tenía que llegar a descubrirlo. Firmé por 3 años, finalmente solamente estuve un año, que coincidió con lo más alto del cruifismo en el Barça. Se consiguió esa portería, también la cual más emocionante con el penalti de Jukic. O sea, yo viví 3 años de... Sí. O sea, no ha habido una liga que yo sepa en la historia del fútbol, y alguien me corregirá, se lo pueden lanzar a los podcasts, que lo adivinen, en donde una liga se gane en el último segundo. Sí. Y por fallo del penalti. No por gol, sino por fallo. Bueno, por fallo, por errar. Sí. No, es que error más que pagar, yo creo que error Jukic, más que nada. Bueno, la anécdota más graciosa que recuerdas de cuando estabas en el Barça. Graciosas, muchas. Una de ellas que nunca hayas contado, que se pueda contar. Ahora ya todo ha prescrito, ¿eh? Puedes decir algo así que... ¿Y qué no he contado? No lo sé. Bueno, pues, a ver, Charlie Rosas, su segundo, era muy gracioso. No, voy a contar mejor. Era muy gracioso, pero ya lo he nombrado. Y era, Quique, tú no te preocupes, porque era así de sarcástico, de bohemio. Cuando, pues no sé, en un partido de pretemporada que no ganamos, o yo qué sé, y a lo mejor ya a mí me veían así, porque coño, he venido al Barça, a ver si vamos a perder ahora. Y dice, Quique, que no te preocupes, que esto no es nada. Si cuando empiece, mira, nosotros aquí mandamos. Cuando caigamos, hostias para allá, pero mientras no caigamos, nosotros somos los número 1, no te preocupes. Y es un partido de pretemporada. Contada esta anécdota, te cuento la real, y es primer partido Barcelona-Real Sociedad, titular. Normalmente cuando yo calentaba en el Tenerife y en todos mis equipos, pues estabas calentando, no era como ahora tan específico, sino que salías y todos los jugadores iban calentando a su rollo, ¿no? Sí. Luego había una serie analítica final para calentar.
Bueno, pues íbamos calentando y lo quieras o no, de reojo, mirabas al equipo contrario que estaba en la otra mitad de campo calentando y decías, joder, hostia, y este macho, le quedan una guerra, me cago en una leche, si está este también, no sé cuánto. Pero claro, con el Barça salís a calentar y con la Real Sociedad, no me acuerdo ni de los nombres, pero hostia, está fulano, me cago en la leche. Pero claro, hacías así, si tengo ya estos, que estoy con estos, espera, que estoy con estos. Era una auténtica gozada, o sea, es verdad, igual que os he contado lo del debut en el Sánchez Pizjuán, de nervios y de tal, es verdad que luego jugando, porque ya había jugado en el Nou Camp 5 veces contra el Barça, y es verdad que no te atenaza, pero el ambiente es el que es. Cuando perteneces al Barça y sales a jugar en el Nou Camp, es como si estuvieras en el patio de tu casa, tío. Y mira que es grande, ¿eh? Sí. Y yo no tenía miedo a las distancias ni nada. Y cuando jugabas como contrario, te parecía que la pelota era una bola de preso, de lo que pesaba, parecía como que te costaba correr, y sin embargo, como cuando jugabas de titular, pues era otra cosa, era una mentalidad, era una sugestión. Es lo más, no gracioso, pero bueno, es una cosa que se me viene ahora a la mente. No puedo salpicar más, de momento la mente. Luego, después de ahí, estuviste un año y te fichó el Sevilla, ¿no? Si no me falla la memoria. ¿Qué tal el Sevilla? ¿Qué nos puedes contar? Qué bien se vive, macho. Si tuviera mar, nos habrían invadido los estadounidenses, estoy seguro. Y sería Hollywood 2. Muy bien, unos recuerdos muy... Es que de todos los equipos no puedo tener malos recuerdos, es así. Y en el Sevilla se vive muy bien. Y si me dice, ¿qué recuerdos tienes? El calor. Pretemporada, o sea, entrenábamos a las 9 de la mañana porque a las 10:30 ya no se podía estar. Y el calor. Y luego la alegría, y si ganabas era todo fiesta, y si perdías tampoco... Bueno, dependiendo, porque también coincidió con otra historia de la Liga y el descenso administrativo, tanto de nosotros como del Celtas, a la segunda división B. 95, sí, la manifestación. De locos. Sí. Pero bueno, básicamente dejémoslo ahí. En el 96 ya te vas al Extremadura, que era un club con más de 70 años de historia, pero que en esa campaña era su debut en Primera División. ¿Cómo fue el proyecto de aquel club y qué sería compartir vestuario con Navarro Montoya, con el Cookie Silvani, por ejemplo? Porque tienen que ser esos dos también. Llegaron tarde. Tanto el Mono Montoya como el Cookie Silvani como Basualdo, el Pepe Basualdo, llegaron en el mercado de invierno. Entonces, ¿qué se hizo en el Extremadura? Contener o mantener parte de la base que había ascendido a Primera División, casi todos de la zona. Extremadura era Pedro José, Félix, todos estos, Pedro José, Félix, Ito, sí. Falbetis, bueno, en fin. Entonces, me fichan a mí, Josu Ortuondo era el entrenador, me preguntaba mucho, ¿a quién crees tú que...? Y traemos también a Juanito que luego se hizo presidente. Sí. A Juanito, el central, pero no el que es... No. Antiguo, el de Atlético de Madrid. Es que también el otro Juanito del Betis estuvo en el Atlético de Madrid. O sea, pero ese es más posterior. Ese Claro, es de la Eurocopa. Pero lo digo para aclararlo. Ese es el posterior. Estamos hablando de los años 90, chicos. Y entonces, bueno, pues iniciamos la liga y hay un dato curioso, muy curioso. Perdemos los 7 primeros partidos. Los 7 primeros partidos, eso en cualquier otro club. Está fuera Ortuondo ya. No, está fuera Ortuondo y nos queman vivos. Sí, obviamente. O la salida del estadio. Yo le quitaba, si entraba algún niño de los jugadores, yo se lo quitaba y le decías, salgo yo con tu hijo en brazos, para que no me agreda nadie, que se apiade. Hasta ese punto. Que se apiade. ¿Qué va? Casi nos estáis trayendo al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Barcelona. Si somos la gente más feliz del mundo, no preocupes. Claro. Increíble. Es que eso es afición. Claro, eso es lo que, eso es queremos. eso es lo que queremos promover en Eso este es. podcast. Volver a eso, a que la gente se enganche en el Fútbol fútbol popular. base, fútbol popular, Esa es la el anécdota. estar alegre de ver a otros equipos venir, ¿no? Da igual que pierdas o ganes, disfrutar del fútbol. Esa es la anécdota más feliz que puedo contar de Extremadura, Ujú. junto con lo que os he dicho antes, de que no se reforzaron tanto, llegaron tarde en el mercado de invierno y nos vino muy bien, por lo menos para llegar a la última jornada vivos. Si llegan a haber venido desde el principio, no bajamos. Vaya dos, Y como ya nos ha contestado también con la pregunta que era la siguiente, luego pasas a Lourenço ya en segunda división, ya todo más tranquilo. Punto de inflexión, ya, va. Coincides con Movilla, ¿no? Y con Babasule. ¿Te acuerdas de Babasule? Ahora mítico del Utillero. Leganés, del Fuenlabrada, ahora está de utillero. Utillero le estoy viendo hace poco. Sí, fue mi utillero en el Fuenlabrada. Ganés. Sí. ¿Qué convivencia con ellos? En Orense, Sí. fantástico una vez más.
Aunque Galicia es Galicia, Sí. ¿me entiendes? Pero bien, muy bien. Allí también el grueso del... Bueno, allí conseguimos ese año algo que no han vuelto a conseguir el Orense. Bueno, el Orense ha desaparecido incluso. Sí. Ahora, Ahora está otros dos. exacto, hay 2 denominaciones que ya no sé. Sí, ya. Una es Unión Deportiva. Eso sí queda para otro podcast, porque Sí, madre mía. Para 3 o 4 bocas. Sí. Y en resumidas cuentas logramos el hito de la jornada 7 y durante bastante tiempo ser líderes de primera división. Sí. De segunda división, Ah. perdón. De segunda división, algo que el Orense siempre había peleado. O sea, si había conseguido llegar a segunda era a ver si se mantenían. A ver, hicieron unas buenas cesiones, Ivica Mornar, cedido De por Sevilla, sí. Jurjevic, y había otro chaval que no... Ah, hostia, el padre de los Savic, Milinko Savic. Milinko. Milinkovic es jugador del Lleida y allí coincidimos, que yo les he tenido en brazos. Ostras. Tanto a Sergei como a Vania. Vania es el portero Y de la Sergei selección es el que serbia. estuvo en el Milan, ¿no? Si no recuerdo mal. En el Lazio. Lazio. En el Lazio. Internacional está jugando en la Eurocopa, de hecho. Los dos, pues su hermano Sí, es el hermano es el portero, es verdad. que mide 2 metros. Y yo les he tenido en brazos a los dos. Porque me jodieron, son de la edad de mi hijo Bueno. también. Pues eso, llegamos a ser primeros y ese hito no se ha vuelto a... Y aparte de el único internacional que ha jugado en el Orense. Es un honor. Sí, Y como totalmente. Movilla estaba en el equipo, pero el entrenador no contaba con él, se fue al Málaga, segunda B, empezó Sí, para arriba. para que veáis luego nuevamente, incluso ya en sentido profesional, donde puede o no, es la vida de un jugador. Sí. Ya para terminar un poco de la historia, Retiro Segoviana, ¿cómo fue Segoviana, importante. llegar a casa, no? Me sobró. Sí, me ¿no? sobró. O sea, termino y en la Segoviana logra otro hito, que es ¿El otro internacional? conseguir ser de tercera a segunda B. Ujú. Y yo estaba en el pueblo, en Cerezo de Abajo, y viene el director deportivo, o me llama, entonces ya iniciaban ya los móviles. Ya. Y oye, Quique, que mira, hemos ascendido y tal, oye, no sabrías tú si tal. Pues sí, ya tenía 34 años. Sí. Y ya me había pasado, en Orense me fracturé la clavícula, me dejó descompensado, yo ya estaba más para allá que para acá, y no estaba por la labor, pero oye, tiró la tierra y dije, pues venga, un añito más. Y un añito que fue un desastre, que bajamos, hubo 3 entrenadores además, durante todo el año, un escapismo de la directiva terrible. Dicen que no puede ser, o como se diga eso de no se puede ser en tu propia tierra, ¿cómo es? No es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Eso Bueno, es. realmente yo soy madrileño, pero soy de ascendencia lesbiana. Y ahí dije, hasta aquí se acabó. Ya por último, cuéntanos la anécdota de que parecía que llovía en el Sadar, que nos contaste en nuestros en Esa clase. esa es tremenda, esa es tremenda. Cuéntanos esa anécdota, esa anécdota Hay buena. muchas. Primer partido no. Primer partido que juego en el Sadar, no es el primer partido que juego en el Sadar, sino el primer partido que parto desde el banquillo. Esto es una anécdota para que la gente sepa lo que no hay que hacer en los campos de fútbol. Exactamente. Nos reímos, pero maldita la gracia que me hizo. Pero no hay que hacerlo. Pero es imposible, cuando se acumula gente. Ya. Lo voy a contar. Las asociaciones, no. Las del Barça eran muy buenas, las de los jugadores, pero luego las. Bueno, y esto con todo el respeto para los aficionados, tanto de Osasuna, pero es el único sitio en el que lo he vivido. Bueno, para empezar, Sadar, entonces la línea no era el estadio tan bonito que tienen ahora, era otro estadio, tipo Artocha, que tampoco conoceréis, es igual. Tocha de San Sebastián, De pero no Caracol. recuerdo. La banda, la línea de banda y la grada, 1,5 metros. Campo inglés, de toda la vida. 1,5 metros, no había más. Entonces ahí tenías que calentar. Entonces en la segunda parte empezamos a calentar, hacía fresco y tal, pero bueno, con una sudadera, Chándal. un impermeable, y según estás calentando, pues oyes plep, 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 plep. Y como que te estabas mojando el impermeable según calentabas, y te dices, coño, pues si está despejado. Bueno, pues eran los aficionados Haciendo de las suyas. y encima te volviste, te vuelve. Pero tío, plop, 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 plop. Peor todavía. Era curioso porque fue salir a calentar y los banquillos estaban, el banquillo de jugadores y a continuación el de la Policía Nacional. Ostras. Y cuando salías a calentar, los de la policía se iban al otro lado. Y era porque sabían lo que pasaba. Bueno, pues Madre mía. no es una grata experiencia. Y ejemplo de, como ha dicho nuestro compañero Javi, de lo que no hay que hacer, vamos con preguntas cortas. ¿Momento más duro como futbolista? Las lesiones.
por una u otra circunstancia las lesiones. ¿Y el momento más bonito como futbolista? Haberlo sido. Durante tanto tiempo. Bueno, pues hasta aquí el podcast. Nos hubiese gustado tenerte mucho más tiempo. Te invitamos y te emplazamos a otro podcast para explicar cómo es tu trayectoria actual en cuanto a la captación de talento, que yo creo que es algo que puede interesar a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y ¿Habéis notado que me lo he pasado mal? yo creo que te lo has pasado muy bien. Me encanta. Para repetir. Pues muchas gracias, Quique. Muchas gracias, Y Quique. muchas gracias a todos por escucharnos. Adiós. Un saludo. Un saludo. Chao. Chao.